Bueno, vamos a dar inicio a la conversación con el licenciado Martín Acevedo Miño. Martín Acevedo Miño es abogado constitucionalista, ex convencional constituyente de la provincia de Entre Ríos en la reforma del año 2008 y actual decano de la Universidad Católica Argentina en la subsede Paraná. Así que, bueno, es un placer tenerte, Martín. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto que nos reunamos a hablar de estos temas que nos interesan, ¿no? Muchas gracias por invitarme y, bueno, a disposición para tocar, como decía recién, temas bueno, que nos interesan a todos, o por lo menos deberían interesarnos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, voy a hacer unas breves aclaraciones, observaciones tal vez, antes de arrancar la entrevista que me parecen muy pertinentes. En primer lugar, yo no soy periodista, por lo cual puedo tener alguna que otra falencia a la hora de entrevistar. Pido disculpas de antemano por eso. Y en segundo lugar, quiero agradecer al Centro de Estudiantes de Derecho de la Facultad de la Universidad No, ya todavía no Católica empezó. Argentina, que nos pudo proveer Este. el espacio Zoom para que nosotros podamos tener la conversación. Y por última, la observación que quiero hacer es que por favor tengan silenciados sus micrófonos, si no lo tendré que silenciar yo. Y la entrevista se dará de la siguiente manera. Primero haremos unas preguntas introductorias en la temática para que Martín eh, nos pueda deslumbrar un poco con el conocimiento para que podamos dar inicio a la conversación y nos podamos meter de lleno. Y luego le daremos un espacio a él para hacer una conclusión personal, para finalizar luego con una ronda de preguntas. Así que por favor, si tienen alguna pregunta, les voy a pedir que se la guarden para el final, así tenemos un ritmo de charla y una dinámica que nos permita avanzar y no robar demasiado tiempo. Así que bueno, vamos a arrancar. Martín, primero, en línea con lo que dije, te quería hacer la siguiente consulta. No, disculpa, ¿está bien que te tutee o No hay problema, no hay problema. no hay problema? Ok. Te quería preguntar si por favor, te quería pedir en realidad si nos podías hacer una introducción a qué es el derecho y qué es específicamente el derecho constitucional. Bueno, cuando hablamos del derecho, el derecho es mucho más que las reglas que nosotros normalmente tenemos en cuenta como el derecho. Las leyes, los decretos, las resoluciones, las normas son mucho más que el derecho. Nosotros hablamos del derecho como potestades, facultades, que tenemos incluso de antes, por el solo hecho de ser personas, incluso de antes que nos lo reconozca lo que nosotros llamamos el ordenamiento positivo, es decir, antes que se plasme en una norma, de mucho antes por nuestra condición humana, nosotros tenemos esas potestades, esas facultades que nosotros conocemos como derechos, ¿no? que son diversos, que tienen una gradación, claramente yo soy de los que advierto en las normas una gradación en cuanto a que hay algunas, a mi criterio, más importantes que otras, y que eso cuenta al momento de tratar de compatibilizarlas. Cuando hablamos del derecho constitucional, hablamos del derecho que refiere a la Constitución, en nuestro caso, bueno, la Constitución argentina, que además, digamos, no debe ser entendida como un documento aislado, sino como parte de un contexto también internacional. A mí me gusta definir la Constitución, cuando hablo de la Constitución hay una definición que a mí me gusta muchísimo utilizar y que no es de mi autoría, pero desde hace mucho tiempo suelo mencionarla cada vez que puedo, que es la Constitución es ese conjunto de principios, de reglas que nosotros elegimos para que rijan nuestra vida en sociedad, ¿no? Si nosotros no entendemos la Constitución como ese pacto que como ciudadanos tenemos, bueno, estemos difícilmente sintamos el llamado a respetar ese texto, y a considerarlo clave en la paz social, ¿no?
Nosotros tendremos paz social en la medida que respetemos ese código, esas pautas. Bueno, en línea con eso que decías, me gustaría preguntarte algo, algo básico para poder entenderlo entonces. ¿Los principios y garantías que nosotros tenemos son anteriores a la Constitución o posteriores a la sanción y ratificación de una Constitución, por ejemplo? No, yo me enrolo en una posición naturalista. Para mí, el hombre como tal merece este tratamiento, merece estos derechos por su condición de hombre, de persona, antes de la sanción de cualquier constitución, ¿no? No podemos decir, por ejemplo, para traer un ejemplo concreto, que la esclavitud, antes que estuviera condenada en los textos, en los distintos textos, haya estado bien, ¿no? La esclavitud nunca estuvo bien. Luego, la igualdad fue reconocida por los textos, pero en realidad la desigualdad que significa la esclavitud, la explotación de un hombre por otro hombre, nunca estuvo bien, ¿no? Precisamente porque se trataba de personas, ¿no? Entonces, lo que reconozcan los textos, digamos, por supuesto que si estos derechos que como persona tenemos desde la concepción son reconocidos por los textos, mucho mejor, y si no están reconocidos habrá que luchar para que los reconozcan. Exactamente, bueno, muy, muy interesante en ese sentido. Entonces, ¿para qué sirve? Creo que algo ya adelantaste respecto a la convivencia social. ¿Para qué sirve una constitución? ¿Para qué me sirve a mí como individuo tener una constitución en frente a poderes públicos, por ejemplo? Bueno, la primera etapa del constitucionalismo, el constitucionalismo liberal, tiene su explicación en la necesidad que tenía el ciudadano en los inicios de esta evolución de reafirmar su individualidad, de reafirmar ese ámbito de derechos ante estados absolutistas, ¿no? Es decir, ante un estado que lo puede todo, era necesario que esos derechos individuales estuvieran contemplados en los textos constitucionales, ¿no? Desde 1215 a la fecha, y hay quienes dicen que incluso antes, esa primera etapa lo que intenta es frenar el avance del Estado, ¿no? Un Estado absoluto, bueno, frenarlo reconociendo esos derechos individuales, ¿no? Entonces, fíjate que nosotros en derecho constitucional hablamos de 3 etapas, ¿no? Y cada etapa tuvo su explicación precisamente ante la necesidad del reconocimiento. No hablamos de creación del derecho, sino del reconocimiento del derecho, ¿no? Entonces, en esa primera etapa hablamos de los derechos individuales. En una segunda etapa hablamos de los derechos sociales, ¿no? Y ya en la última etapa, bueno, vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, cuestiones más colectivas, ¿sí? Con lo cual, fíjate que volviendo al ejemplo anterior, cada etapa, digamos, tuvo la necesidad de reconocer, de reafirmar, de poner bajo el spotlight alguna parte de ese conjunto de derechos. Ahora, no podemos decir que el daño al ambiente haya estado bien en algún otro momento. En realidad nunca estuvo bien el daño al ambiente, ¿no? Pero bueno, pero el reconocimiento viene aproximadamente desde fines de los 60, principios de los 70, muchísimo más cerca en el tiempo, ¿no? Lo mismo los derechos sociales, en fin. Creo que, bueno, las distintas etapas nos muestran cómo de a poco el derecho constitucional va tratando de abarcar todo el espectro de derechos fundamentales, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es la razón de ser de la Constitución. Yo lo entiendo en esta clave que mencionaba al principio, ¿no? Esto de tenemos un pacto que nos reconoce derechos, que establece cuáles son los órganos del Estado y cómo van a funcionar esos órganos, ¿no? Y preserva la individualidad, preserva los derechos individuales, pero también los derechos sociales y estos derechos que nos importan a todos, ¿no? Los derechos de los consumidores, el derecho ambiental. Entonces, en este sentido, Martín, ¿la Constitución o el derecho reconoce o crea, o hay una posición intermedia entre reconocer algo y crear algo?
No, el derecho desde una posición de derecho natural, el derecho reconoce, en este caso el derecho constitucional, reconoce derechos que tenemos por el hecho de ser personas. Exactamente, entonces es algo progresivo en la sociedad. Lo que ha sido progresivo es el reconocimiento, no la existencia del derecho. ¿Sí? Lo que ha sido progresivo a través que nosotros lo vemos en las etapas, tiene que ver con el reconocimiento gradual de los derechos. Correcto, entonces tiene una función muy importante, se podría decir, en la Constitución y en la conformación de una unidad social, una entidad política incluso. Tiene que ver también con la evolución de las sociedades humanas, ¿no? Es decir, a ver, los derechos sociales, y no estuvieron por decirlo de algún modo, no estuvieron en la agenda hasta después de la Revolución Industrial, ¿no? Las cuestiones ambientales no estuvieron en la agenda hasta que nosotros empezamos a ver que teníamos un problema con las cuestiones ambientales. Exactamente. Entonces, Martín, te pregunto, ¿cómo ves vos, como abogado constitucionalista, la situación institucional y el respeto institucional en la Argentina? Bueno, los argentinos, también no son palabras mías, ¿no? Pero creo que lo hablábamos antes de formalmente iniciar la charla. eh, Tenemos esa tendencia a la anomia, ¿no? Que no significa la ausencia de norma, sino el desapego a la norma, ¿no? Porque normas, yo creo que somos de esas sociedades que tenemos explosiones normativas, ¿no? Es decir, tenemos muchas explosiones normativas en términos de crecimiento. Tenemos infinidad de normas. Ahora, me parece que un buen punto para preguntarse es, la infinidad de normas hace que tengamos una calidad institucional y de respeto a nuestros derechos superior a la que tienen, digamos, sociedades que no tienen esta cantidad normativa o cantidad de normas. Bueno, yo creo que no, precisamente porque además nosotros podemos llegar a tener muchas normas, pero tenemos poco apego a las normas, ¿no? Y esto se repite casi como un mantra, ¿no? Es decir, nosotros permanentemente estamos diciendo, no, lo que pasa es que los argentinos no cumplimos, no, lo que pasa es que eso está en la ley, pero no se cumple. Yo creo que el gran desafío es empezar digamos, a sentirnos obligados a cumplir con las normas que tenemos. Por supuesto que esto va de la mano de la razonabilidad, porque me parece, yo soy de los que cree que si nosotros sancionamos normas que escapan al parámetro de la razonabilidad y que restringen o alteran de tal modo un derecho que lo hacen de imposible cumplimiento a ese goce de ese derecho, bueno, realmente la ciudadanía se siente poco obligada a cumplirla, ¿no? Por citar un ejemplo burdo, por poner un ejemplo burdo, no sé, yo me imagino imaginemos, para no entrar en temas que requieren una explicación muy detenida, imaginemos una ley que establece impuestos que van por fuera de la razonabilidad. Y lo más probable es que la ciudadanía se sienta invitada a no cumplirlo, ¿no? O si le estamos poniendo demasiadas condiciones para dar cumplimiento a la norma, ¿no? Entonces, sobre todo en estos tiempos de emergencia, una de las cuestiones sobre las que he hablado, escrito, discutido en paneles con colegas, tiene que ver con esto de la razonabilidad. Nadie sostiene, creo yo hoy por hoy, que estamos en presencia de derechos absolutos. Si todos tuviéramos todos, y si todos pudiéramos todo, la sociedad sería difícil de vivir, sería difícil de convivir. Imagínense que todos podamos todo, ¿no? Precisamente la función de la ley, artículo 14 de la Constitución, es, tenemos reconocidos los derechos y la ley podrá reglamentarlos, la ley, el decreto, ¿sí? Cuando corresponda. En general, los derechos se restringen por ley y después hay algunas precisiones que se hacen a través de los decretos. Pero toda esta maraña normativa tiene que tener para mí un elemento clave que es la razonabilidad. Sin razonabilidad
entre otras cosas, además de que se te restringen derechos y demás, y que por tanto esa norma se vuelve inconstitucional, también hay una cuestión que tiene que ver con la invitación al ciudadano a cumplir la norma. Me detengo ahí, Martín, en ese sentido. Vos me hablás de una maraña de normas. ¿Crees que estamos inmersos ya en una cuestión de hacer demasiadas normas y regulaciones y de querer regular cuestiones que de alguna manera pasan ya la razonabilidad y que llegan a un estado de anomia? ¿Crees que se podría decir que es un extremo ya el que estamos viviendo? Yo me atrevería a decir que cuanto más difícil sea de aprender con H, la norma por parte del ciudadano, más invitado está a desconocerla, ¿no? Es decir, si vos le planteás como yo decía más temprano, una maraña normativa, pero si ves que cada norma sea una cosa difícil de entender, bueno, probablemente se advierte invitado a no cumplirla, ¿no? Pero yo creo que la normativa debería ser simple, y a mí una de las cuestiones que me llama la atención de este periodo de emergencia, que también lo he publicado, porque a mí me parece que amerita un razonamiento desde el derecho constitucional, es la inversión de un principio constitucional que emerge del artículo 19. En derecho constitucional nosotros decimos, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido, ¿no? Y ahora parecería que ese principio se dio vuelta en Argentina y que todo lo que no está permitido está prohibido. Lo cual lleva a un problema, porque tiene su lógica decir, mira, todo lo que yo no te prohíbo expresamente está permitido. Si al revés, si vos das vuelta a esa fórmula y decís, todo lo que no está expresamente permitido está prohibido, te metes en una especie de laberinto porque es imposible normativizar todo aquello que conforma la vida cotidiana de todos nosotros. Es imposible decir en un decreto, además no correspondería por decreto, pero ese es otro tema, vos podés correr, vos podés nadar, vos podés hacer skate, vos podés, no sé, jugar a los jueguitos, vos podés... Si hubiera que sacar normas para decir lo que nosotros podemos hacer, entrar en esa vorágine de querer regular todos y cada uno de esos aspectos que como individuos necesitamos hacer en una vida normal, bueno, ahí me parece que surge la dificultad, surgen las irrazonabilidades, surgen las incompatibilidades entre una norma y otra. Me parece que ahí está el problema. Para mí, la fórmula que rige en derecho constitucional está bien. Todo lo que no está prohibido está permitido. Y en este sentido, puede ser que se haya subvertido entonces ese principio con la manera en la cual se está llevando a cabo esta pandemia. ¿Eso es lo que un poco querés expresar? ¿O entendí mal yo? Yo creo que la sucesión de normas que hemos tenido en Argentina, primero, en lo personal, lamento que sigamos a 6 meses regulándonos por decreto, ¿no? Para mí, las normas, como en la mayoría de los países del mundo, las normas deberían emerger del Congreso, en nuestro caso un Congreso, en el Parlamento, ¿no? Eso por un lado. Y después la fórmula a partir de la cual vos encarás la emergencia, me parece que sobre todo uno podría llegar a conceder que en las 2 primeras semanas, hasta en el primer mes, podrías, digamos, podrías soportar o podrías admitir que esté dada vuelta esa fórmula. Pero ya llevamos 6 meses, entonces yo cada vez que veo los decretos, ¿no? En el orden nacional, en el orden, los últimos en el orden local han sido bastante escuetos, ¿no? Y eso me parece que está bien, que sean de ese modo. Te Pero detengo, a nivel... te detengo ahí, Martín, porque hiciste un punto que a mí me interesa particularmente. Sí, La situación de emergencia, entonces, ¿justifica que se hayan esquivado las vías constitucionales del Congreso? Y en ese sentido, ¿cómo debiera haberse llevado a cabo en vías institucionales? Porque vos dijiste que debiera haberse utilizado el Congreso. ¿Cómo se debiera utilizar el Congreso para poder llevar a cabo esta situación? ¿Qué debiera haberse hecho?
Mira, una de las cosas que me pasó cuando empezamos en la situación de emergencia ya por marzo, ¿no? Es increíble en septiembre decir que desde marzo estamos en situación de emergencia en términos de restricción de derechos, ¿no? Pero cuando empezamos, una de las cosas que yo hice en ese primer tiempo fue contactarme con colegas de España, de Uruguay, de Chile, preguntándoles, bueno, ¿cómo es la situación? Y una de las cosas que me llamaba la atención es que en ningún momento en esos países, por citar algunos, se planteó la posibilidad de tener el Congreso cerrado, ¿no? Y nosotros tuvimos el Congreso cerrado, ¿no? Entonces, yo lamento que la República Argentina no tenga esa agilidad para responder ante situaciones de emergencia con un Congreso activo, ¿no? Pero también hace un tiempo lo escribía en una columna que redacté hablando del federalismo, que ese es otro gran tema, de cómo se desplazó y sigue desplazado el federalismo en este tiempo de emergencia. Decía que precisamente este problema no sé si decirle ninguneo, pero tiene que ver con esto de restarle importancia al Congreso. No es de ahora. Ahora fue como que explotó y como que lo vemos así como con mayor preocupación, ¿no? Es decir, algo grave, pero en realidad nosotros venimos de una tradición de DNUs, de decreto de necesidad de urgencia, desde hace años, es decir, desde hace años, y no me refiero solo al actual Poder Ejecutivo Nacional, todos los poderes ejecutivos que hemos tenido en los últimos 25 o 30 años han querido, digamos, avanzar sobre eso que es competencia del Congreso, ¿no? Entonces, ahí se advierte además que como sociedad tenemos un problema, porque no es de ahora. Ahora es como que se ve con más crudeza, pero en realidad esto que para nosotros no signifique nada, que el Congreso avance sobre competencias legislativas, perdón, que el Poder Ejecutivo avance sobre competencias legislativas del Congreso, el hecho de que nosotros naturalicemos eso, a mí me parece que ahí surge el problema que tenemos como sociedad. Ahí está. En ese sentido, con lo que dijiste, quiero retomar esa conexión que vos haces entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La Constitución para el Poder Ejecutivo, ¿qué debiera ser? ¿Un parámetro? ¿Una sugerencia? ¿Algo obligatorio y tajante? ¿Y qué papel podría llegar a tener, por ejemplo, la ciudadanía para evitar o para marcar los senderos institucionales que debieran seguirse? ¿Cómo ves a la ciudadanía en general? Para mí el diseño constitucional en cuanto a las facultades de cada uno de los poderes del Estado me parece que está bien. Me parece que está bien y surge como límite, ¿no? Para mí es como debe ser la Constitución que nos rige. El punto es, bueno, nosotros como sociedad, ¿no? ¿Qué significa eso para nosotros como sociedad? Y para nosotros como sociedad parecería que la Constitución es una sugerencia, ¿no? Parece que la Constitución dice, bueno, miren, esto es lo que yo les digo, pero después ustedes hagan lo que quieran. Y en realidad no es así. La Constitución impera en Argentina, debería imperar, ¿no? No es una norma optativa ni es una sugerencia, es una norma obligatoria, operativa. Lo que pasa es que, bueno, ahí está el otro elemento que vos me planteás, que es el rol de la sociedad. Y la verdad que como sociedad nos interesamos bastante poco por la cosa pública, salvo cuando el tema nos toca de cerca, ¿no? Cuando la cuestión nos toca de cerca, entonces ahí, bueno, ahí juntamos firmas, ahí nos ponemos a ver las noticias, ahí nos ponemos a estudiar las leyes. Yo no digo que todo el mundo tendría que estar estudiando leyes o políticas de Estado, pero digo, como sociedad, nos debería importar un poco más. Yo siempre, una de las cosas que siempre digo, que me llama la atención, ¿no? Porque para quejarse de la Administración de Justicia, todo el mundo está presente, todos somos los primeros anotados para ir a la marcha, pero después, no sé, hay instancias, por ejemplo, acá en Entre Ríos, para los que no son entrerrianos, nosotros tenemos el Consejo de la Magistratura Local, que en el proceso de selección, perdón, en el proceso de selección de magistrados,
instancia donde la ciudadanía puede hacer saber su opinión, más que hacer saber su opinión, puede participar de las audiencias públicas. Y en realidad no a nadie, ¿no? Después, el Consejo de la Magistratura tiene en Entre Ríos un componente de la sociedad civil. ¿Alguien se interesa por saber qué estamento de la sociedad civil está en el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo vota ese estamento? El Consejo de la Magistratura entrerriana yo creo que es un ejemplo en cuanto a su conformación, ¿no? Precisamente por esta fuerte presencia ciudadana. Pero la ciudadanía le hace poco o nulo seguimiento a lo que hace el Consejo de la Magistratura. Por citar solo un ejemplo, ¿no? Después en tantos otros procesos la ciudadanía se mantiene bastante, digamos, apartada, ¿no? No es tarea nuestra, me parece, indagar en las razones, por ahí es una cuestión más sociológica, habría que estudiarlo quizás por ese lado. Habría que chequearlo desde otra disciplina. Ya que tocamos entonces el tema del Poder Ejecutivo, ¿cuál es la posición que tiene usted respecto a los decretos de necesidad y urgencia específicamente? Bueno, daría la sensación que O su en funcionamiento, Argentina, ¿cómo ha funcionado en nuestro país la aplicación de los decretos de necesidad y urgencia? bueno, ha habido un uso abusivo, claramente, ¿no? Y de hecho la Corte lo ha dicho en algunos casos, cuando no era necesario la declaración digamos, la utilización de esa herramienta. Yo, al inicio de esta situación de emergencia por la que estamos atravesando, decía que quizás la primera vez en la historia que el Poder Ejecutivo se vio en la necesidad de dictar este tipo de instrumentos fue en marzo de este año. Es la primera vez, creo yo, que estaban dadas las condiciones, me refiero al primer DNU, ¿no? Que estaban dadas las condiciones de necesidad y urgencia que ameritaban el dictado de esta norma. Todo lo demás, me atrevería a decir en Argentina, todo lo demás fue un exceso. Fueron cosas que claramente no se quisieron discutir en el Congreso. Exactamente, un abuso, digamos. Todo lo que fue anterior entonces es prácticamente un abuso del Poder Ejecutivo en términos de intervención por lo legislativo, digamos. Eso es un poco lo que usted, creo yo, quiso expresar. Siguiendo entonces con una cuestión un poco de política, digamos, para polemizar en este sentido. ¿Qué piensa usted de la relación que existe entre el artículo 205 del Código Penal y el decreto de necesidad de urgencia del presidente Alberto Fernández? ¿Se puede judicializar a alguien por el incumplimiento de un decreto? Bueno, en eso tiene que ver también con un tipo de norma penal que la verdad que a mí me genera algunas dudas, esto de una norma abierta, ¿no? que después es complementada con otros elementos. Ha habido una jurisprudencia reciente, no hay un fallo de la Corte hasta el momento en este sentido, pero ha habido como distintos matices en la jurisprudencia respecto a cómo considerar y en todo caso cómo juzgar esas conductas, ¿no? Yo creo que quizás no es la vía que a mí me parece que yo no hubiera elegido esa vía. Y me parece que no es conveniente, ¿no? Pero, digo, más allá de todo esto, quizás todas las medidas que se tomaron en marzo, el primer DNU, yo creo que uno podría juzgarlas con benevolencia, ¿no? Más allá de que uno pueda suscribir o no, creo que el primer DNU, porque el primer DNU era en el medio de una incertidumbre a nivel mundial. Ya un mes después no había tal incertidumbre, en ningún momento nos planteamos que íbamos a quedar fuera del mundo. Yo creo que nadie se planteó que Argentina iba a quedar por fuera de esta ola de contagios. En algún momento iba a llegar, con lo cual
lo que me parece y que hago permanentemente, cada vez que me intereso por algún tema, lo primero que hago es algo de derecho comparado, ¿no? Ver, bueno, cómo se está regulando, cómo están reaccionando los estamentos que tienen que reaccionar en otros países, ¿no? Esa es mi visión respecto al modo en el que se implementaron las sanciones por estas infracciones. Correcto, entonces. Una pregunta que tiene que ver un poco con esto. Usted decía que al principio el primer decreto de necesidad de urgencia era razonable. Entendiendo que ya para esta altura hay un poco más de certidumbre en torno al tema, ¿qué cree que le puede deparar al Estado luego, luego del levantamiento de la cuarentena? ¿Cree usted, esto es un poco futurología, ¿no? Pero bueno, ¿habrá demasiadas o no habrá denuncias al Estado Nacional por bueno, razones que nosotros vemos en las noticias, por apresar a alguien que curiosamente está paseando un perro o a alguien que está entrenando? ¿Cree usted que el Estado tendrá muchas denuncias? Bueno, hay que ver yo creo que en general no ha habido gente o no se han mantenido, no se ha penado con prisión a nadie, ¿no? O sea, no tenemos registro de nadie que haya infringido alguna de las normas establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional y que a la fecha esté detenido, ¿no? O que esté en prisión. Yo creo que, bueno, sí, por supuesto, pueden impugnarse a través de las vías judiciales y por ahí tenemos alguna sentencia de la Corte Suprema Argentina respecto a alguna cuestión muy puntual en donde se hayan restringido irrazonablemente derechos y que si no encuentran eco en la Corte Argentina podrían llegar a terminar en la Corte Interamericana, ¿no? Si hablamos de derechos fundamentales y la cuestión es gravitante, ¿no? Muy interesante, y con esto también lo quiero llevar a un terreno un poco escabroso. Si hay algo que es irrazonable, yo como ciudadano tengo el derecho de desobediencia civil, porque esto no yo soy politólogo, estoy estudiando politología, es algo que nosotros charlamos abiertamente sin demasiada reticencia, ¿no? ¿Qué cree usted que puede pasar si yo salgo como ciudadano y salgo a trotar estando prohibido? ¿Eh? Es un poco, es inmoral, puede estar permitido. No sé qué opina usted respecto a eso, digamos. Bueno, sabés que el tema de la desobediencia civil va mucho más allá que la mera acción, digamos. El hecho de que vos salgas a trotar en sí mismo no es desobediencia civil. La figura de la desobediencia civil implica algunas otras cosas más, ¿no? Ujú. Por supuesto que podría ser un elemento, ¿no? Ustedes saben que por ahí entre los emblemas de la desobediencia civil ha estado Martin Luther King, ¿no? Sí. Y ha habido otros personajes en la historia, como hay un filósofo que ha estudiado el tema y que precisamente había ejercido la desobediencia civil, digamos, incumpliendo con las obligaciones tributarias, porque él entendía que esas obligaciones tributarias eran, digamos, estaban destinadas a solventar una guerra que él consideraba injusta, ¿no? Fíjense que esto no es, la desobediencia civil no es decir, no sé, yo quiero tomar un café en la plaza y voy a pintarlo solamente, ¿no? Va mucho más allá de eso. Y la idea es que en el fondo, digamos, lo que subyace en la desobediencia civil es la voluntad de que en algún momento el Estado reconozca esa actitud y cambie la norma o cambie la política de Estado, ¿no? Entonces, no me voy a dedicar a la cuestión moral, porque me parece que eso también es un gran tema y que quizás estaría bueno que lo aborden con algún especialista. Pero a mí me parece que, primero, el ciudadano en su fuero íntimo, artículo 19, podría estar perfectamente convencido de que esa no es
no es la vía, primero que no está haciendo nada mal, o que esa no es la vía, y estamos citando ahora esto de trotar, pero podría ser también, no sé, alguna otra política de Estado que no convenza al ciudadano. Discúlpeme, pero después de media hora de hablar, generalmente me pasa que me da tos. No, no pasa nada, no pasa nada. Tendré que consultar con algún fonoaudiólogo o fonoaudióloga. Claramente estoy utilizando mal la voz. Les decía, me parece que es interesantísimo el tema de la desobediencia civil y las cuestiones morales ya tienen que ver con el fuero íntimo y bueno, lo que la persona encuentra como compatible con su escala de valores, ¿no? No me voy a meter en la cuestión moral, pero sí me parece que nosotros tenemos que tener siempre presente una disposición constitucional argentina que fue avanzada para su época y que es el artículo 19, del que emerge el principio del que hablé hace unos minutos, pero donde también te dice, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo alteren el orden público, afecten a terceros, quedan reservadas a Dios y exentas del juzgamiento de los magistrados, ¿no? Me parece que eso es una cuestión a destacar. Después, lo demás, respecto a las medidas, también, por fuera de lo que vos considerás moral, tenés la cuestión de la razonabilidad, ¿no? Hubo algunos temas muy interesantes para analizar desde la razonabilidad de algunas medidas que ni siquiera estaban tomadas por ley, ni por decreto, sino que eran simples resoluciones, ¿no? Yo he visto mucha discusión respecto a... Por ejemplo, un titular que vimos quienes vivimos en Paraná hace unos días, de que si vos ibas solo en tu auto, tenías que usar barbijo, ¿no? ¿Cuál es la razonabilidad? La razonabilidad va a estar estrechamente vinculada con la justificación. Si vos vas solo en tu auto y no tenés, digamos, contacto con nadie, ¿cuál sería la razonabilidad de que te exijan el uso de barbijo? Que por otra parte no estaba en el decreto tampoco, ¿no? Doctor, entonces le hago otra consulta que es un poco personal. ¿Usted cree que si se continúan estas medidas, se puede llegar a romper primero de hecho y luego de derecho? En línea con este tema de la anomia. Bueno, a mí, yo si en este orden de ideas, si alguien me requiriera a mí una conducta que no está en ninguna norma, yo ante todo tengo que preguntarle de dónde surge. En este caso, ninguna conducta me puede ser impuesta por la sola voluntad de la persona que me está deteniendo o de la persona que me está, digamos, de la autoridad pública que me lo está exigiendo, ¿no? Eso tiene que estar en una norma. Para mí debería estar, todas estas cuestiones, todas las cuestiones restrictivas de derechos deben estar en una ley. Pero bueno, pongámosle que está en un decreto. Bueno, si está en el decreto también yo podría objetarlo. Ahora, el problema es cuando a uno se le exige una conducta que no está en ningún lado, o está en una disposición de rango muy, muy inferior, que no tiene ningún fundamento, ni legal ni constitucional. No sé si se entiende el razonamiento. Y lo de la razonabilidad a mí me parece clave, ¿no? Que todos, no solo los abogados, que todos pensemos la razonabilidad de la medida que nos restringe derechos, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace un par de meses, en Buenos Aires alguien dijo, bueno, no salen los runners porque visualmente no está bien. Lo que a mí me parezca bien o mal visualmente no es un motivo para restringirme derechos. A ver, yo no soy fumador, ¿no? Y me molesta sobremanera que fume cuando estoy cerca. Gracias a Dios en la provincia, en general, no hay espacios cerrados donde se admitan fumadores. Pero yo le diría más, a mí hasta me molesta cuando voy caminando y alguien está fumando. Pero porque a mí me moleste en la calle, yo no puedo armar una campaña para prohibir absolutamente que la gente fume, ¿no?
hay lugares donde ya en las plazas tampoco se puede fumar, y la verdad que lo saludo, pero me pregunto, ¿eso que a mí me hace bien, que a mí me parece que está bien, es razonable? ¿No? Por citar un ejemplo burdo, pero que además a mí me pasa, ¿no? A mí el humo del cigarrillo me molesta sobremanera. Yo podría encabezar un pedido y tratar de plasmar en una ley para que realmente nadie pueda fumar. Y la verdad que, más allá de que a mí me guste, me resulta bastante irrazonable una prohibición terminante en absolutamente todos los lugares, ¿no? Muy interesante, además con los ejemplos bien ilustrativos para ver cómo funciona el derecho. Ahora, porque veo que en la conversación que estamos teniendo y la gente que está escuchando, hay muchos abogados o jóvenes que están estudiando en realidad la carrera de Derecho, y me gustaría preguntarle qué puede hacer hoy un abogado que considere que esto viola la institucionalidad o que viola la Constitución argentina. ¿Qué puede hacer hoy? ¿Hay algún método por el cual se pueda oponer y generar consecuencias efectivas? Bueno, por ahí, digamos, todo depende de la naturaleza del derecho, digamos, que está amenazado. Ustedes saben que tenemos siempre la herramienta rápida del amparo, ¿no? Es decir, nosotros podemos interponer un amparo eh, que paradójicamente, quizás porque se trata de una cuestión sanitaria, ¿no? Pero paradójicamente ha habido pocos amparos interpuestos en general en el país por las medidas restrictivas, ¿no? Pero la vía por ahí más rápida, si es una cuestión muy urgente, es el amparo. Para ir cerrando ya la conversación y para que usted luego pueda... Francisco, y después tenés siempre la impugnación judicial, ¿no? Es decir, si a vos te hacen una multa porque vas solo en tu auto y tenés que ponerte barbijo, hasta donde yo recuerdo, el decreto municipal no te exige cuando vas solo. ¿Cuál es el sentido de que te pongan una multa porque vos vas solo en tu auto sin el barbijo? A mí me parece que queda la vía judicial habilitada digamos, impugnar esa medida, ¿no? Esa sanción. Le pregunto entonces, doctor, ¿qué tiene de peligroso, si es que tiene algo de peligroso, esto a futuro? O sea, recaer en la irrazonabilidad. ¿Cree usted que puede llegar a ser peligroso, entre comillas, a futuro? Todo lo que restrinja indebidamente nuestros derechos es peligroso. Con lo cual yo creo que nosotros tenemos que estar muy atentos precisamente al modo en el que se nos restringen nuestros derechos, ¿no? Y hay yo les diría que en la vida cotidiana, todos conocemos distintas restricciones que a cada uno, de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a su parecer y de acuerdo al modo en el que interpreta la Constitución, podría suscitarle la idea de que esa restricción es impugnable, ¿no? No estamos hablando de restricciones tan, digamos, diría yo, podría ser que, no sé, imagínense ustedes, una de las restricciones que yo siempre cito como ejemplo, para advertir, digamos, en qué consiste esto de regular los derechos y reglamentar los derechos y que implican restricción. Nosotros en el artículo 14 tenemos el derecho a transitar. Bueno, pero ese derecho a transitar no me habilita a transitar por donde yo quiero y del modo que quiero. Para eso está la ley de tránsito. Ahora, alguno podría suscitársele la idea de, bueno, a mí me gustaría que calle, no sé, calle Urquiza en Paraná sea doble mano. Bueno, por supuesto que está en toda la libertad de creer que calle Urquiza tenga que ser doble mano, pero de ahí a hacer de eso una cuestión e impugnar la decisión estatal de hacerla de una mano, bueno, hay un trecho. Yo me refiero a, no sé, a otras cuestiones por ahí un poco más gravitantes que sí tiene que ver, no sé, hay un tema muy álgido de hoy, del diario de hoy, que tiene que ver con la compra de dólares, ¿no? Porque en todo el mundo libre,
uno puede comprar la cantidad de dólares que se le ocurre. Y en Argentina tiene un límite de $200, ¿no? Yo en un Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional presenté una ponencia precisamente cuando regía el cepo anterior, hace 8 años. Y entonces ahí una de las cosas que decía que, ustedes no sé si se acuerdan, pero en esa época para comprar dólares para viajar uno tenía que decir en qué vuelo se iba, por cuánto tiempo se iba, a qué se iba, y la verdad que eso sonaba a una salida de Berlín Oriental a Berlín Occidental, digamos, ¿no? Es decir, yo tenía que decirle al Estado lo que iba a hacer. Entonces, no solo no tenía la libertad de comprar las divisas que quería, sino que por otro lado tenía que informar al Estado lo que iba a hacer con mi vida, ¿no? Entonces, ahí yo sostenía que había un avance irrazonable del Estado sobre la vida de los particulares. Muy interesante el ejemplo y además ayuda siempre a entender esto de la irrazonabilidad y lo mucho que puede pesar en la vida de un ciudadano. ¿Hay alguna reflexión que nos quiera dejar usted respecto a la situación actual? Y para cerrar, perdón, me salté una pregunta. ¿Qué opinión le merece a usted lo sucedido anoche en el Congreso de la Nación? No sé si está enterado de la situación, de la de no dar asistencia para que no puedan dar quórum a aquellos diputados de la oposición que decidieron presentarse presencialmente al Congreso de la Nación en el día de ayer. En muchas cuestiones hay en derecho siempre decimos, bueno, hay principios que informan las distintas materias y entonces ante la duda debe estarse por interpretarlo en un sentido o en otro. Yo creo que tratándose del órgano donde está representado el pueblo de la nación, hay que estar a favor de la participación. En el Congreso lo peor que podemos hacer es estar a favor de la restricción, de no permitir, digamos, la participación. Entonces, yo creo que el criterio debería ser un criterio pro participación, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, me parece que debería sobrevolar siempre la idea de que el Congreso tiene que estar activo. Volvemos a lo que decía al inicio, ¿no? Fuimos el único país de la región que tuvo el Congreso tanto tiempo cerrado, digamos, ¿no? Precisamente en este momento de emergencia que tanto el pueblo necesita que sus representantes estén regulando las normas o sancionando las normas que van a regular esta situación de emergencia. Entonces yo creo que ahí siempre digamos, el principio debería ser a favor de la participación, ¿no? Creo que me parece a mí, por lo que estuve haciendo el seguimiento de la noticia, en ningún momento hubo riesgo de ningún tipo en cuestiones de salud. Creo que el Congreso tiene que buscar los consensos precisamente para ejercer esa representación que el pueblo les ha encomendado, ¿no? Entonces, todas y cada una de las acciones deben estar encaminadas a que funcione el Congreso, ¿no? Y si es, yo creo que la presencialidad, en el caso del Congreso, le da un toque distinto a la representación, ¿no? Me parece que es importante que estén presentes. Por supuesto, siguiendo todos los protocolos de seguridad, pero cuanto más estén, me parece a mí, ¿no? Que la representación está asegurada. Y veamos, no hace falta inventar ninguna fórmula extraña, veamos lo que está pasando en otros países. Me parece que lo mejor que podemos hacer es derecho comparado en esto y ver cómo los demás países siguen adelante con el funcionamiento de sus instituciones. ¿Hay alguna reflexión final para ir cerrando un poco esta charla que usted nos quiera dejar respecto a toda la situación que estamos viviendo y respecto a los puntos tal vez que tomó anteriormente? Yo desde el inicio de la emergencia lo que siempre dije es no perdamos el horizonte, no perdamos la guía que para nosotros debe ser la Constitución, ¿no? Nosotros tenemos que apuntar a la Constitución, apuntar en términos de, bueno, que sea nuestra guía, ¿qué dice la Constitución?
precisamente porque lo entiendo, o sea, esto que les dije más temprano, yo estoy convencido, es un pacto que nosotros elegimos, hicimos un pacto para que rija nuestra vida. Tenemos que respetarlo, es la forma en la que vamos a lograr la paz social. Bueno, muy interesante la exposición, un poco la charla que pudimos mantener. Ahora quiero habilitar una ronda de preguntas. Si es que alguien tiene una pregunta, tranquilamente puede desactivar el micrófono y hacerla. O por chat también lo pueden hacer si así lo quieren. Yo tengo una pregunta. Adelante, adelante. Sí, le quería preguntar al doctor, ¿cómo cree que afecta todo este tema, digamos, de las restricciones al derecho a la educación, al derecho a aprender? Y particularmente, ahora que el Internet y demás van a pasar a ser un servicio esencial, si eso podría ser utilizado como una herramienta, digamos, para exigir que se cumplan estos servicios para lograr aprender más, con el objetivo de aprender viendo, digamos, que tanto escuelas, digamos, como universidades utilizan estos medios para educar. Bueno, a mí me parece que uno de los derechos afectados por la emergencia ha sido precisamente la posibilidad de estudiar, de aprender. Realmente en este contexto creo que, así como dije recién, que la impronta, lo que nos debe guiar en materia legislativa debe ser a favor de que se establezcan los cuerpos deliberativos y hagan su tarea, en materia de educación habría que buscar alternativas guiándonos por este principio de que lo importante es que se imparta la educación y que la persona que está interesada, que quiera hacerlo, pueda acceder a esa educación, ¿no? A mí me llamó la atención el plan gradual que tuvo Uruguay, que priorizó, ni bien tuvo ordenado su estado para volver a la actividad, estamos hablando hace 3 meses atrás. Lo primero que vieron era la posibilidad de volver a quizás uno de los sectores más complicados en materia de educación por las particularidades del entorno, que son las escuelas rurales, ¿no? Y Uruguay lo primero que hizo fue disponer que todas las escuelas rurales volvieran a la actividad hace tres meses, ¿no? Entonces, a mí me parece que la impronta debería ser esa, ¿no? Que los sectores que se han visto más perjudicados puedan volver. Dotar a todos de internet y de computadora, a esta altura sabemos que es imposible, es de cumplimiento imposible, ¿no? Entonces, yo digamos, preferiría un plan para que esos sectores pudieran volver, quizás antes que el resto, a la actividad educativa. Y la segunda parte de la pregunta era... ¿Cómo cree que va a impactar estos nuevos decretos sobre la declaración de servicio esencial de los medios de comunicación o del Internet? ¿Sabes cuál es el tema? Que me parece a mí que en materia de si nos referimos a la educación, los problemas que estaban antes de la emergencia siguen estando, y hay vastísimos sectores que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a una computadora, con lo cual me parece que esto de la declaración de servicio esencial, en ese punto no estaría agregándonos nada para esos sectores postergados, ¿no? Porque siguen sin computadora, siguen sin la estructura que les permitiría acceder a Internet. Yo antes que eso me propondría un plan para que estos sectores de a poco vuelvan a la normalidad. Insisto, el ejemplo uruguayo fue volver con las escuelas rurales, ¿no? Por ahí en el interior de Argentina podríamos hacerlo, ¿no? De hecho, la realidad geográfica, demográfica de Entre Ríos no es muy diferente a la del interior de Uruguay. Correcto, entonces. Alejo Cook me pidió la palabra, quiere hacer una pregunta. Antes de que le dé la palabra a Alejo,
Quería preguntarle a Benjamín por qué puso lo del artículo 21 de la Constitución ahí en el chat. Benjamín. No sé si está Benjamín, me parece que salió. Ah, Me parece que salió, así que le damos nomás la bueno, palabra. ok. Hola doctor, un gusto, primero que nada. Yo lo que le quería por ahí tratar, si bien ya con Francisco lo hablaron un poco, el tema del artículo 205 del Código Penal. ¿Cuál es el límite para que el Poder Ejecutivo asocie una conducta plenamente lícita, como puede ser circular, mantener una reunión social y asignarlo con un delito? ¿Dónde está el límite? Bueno, precisamente el Ejecutivo ha tenido críticas porque la materia penal es una de las materias vedadas para los DNU. Es decir, vos no podés avanzar sobre materia penal con un DNU. El límite para mí siempre está en la Constitución, ¿no? Insisto con esta idea que planteé, que a mi criterio es una lástima que muchas de estas cuestiones no se hayan judicializado, porque me parece que nos hubiera venido muy bien que un juez de primera instancia, una Cámara, un superior tribunal y en última instancia la Corte pongan, digamos, en claro cómo debe ser la interpretación de las normas constitucionales en este sentido. Yo creo que no corresponde en un DNU establecer sanciones, por supuesto, porque lo dice la Constitución, pero además la asociación con una norma tan amplia como el 205. De todos modos, quizás nos quede la incógnita siempre de qué piensa la Corte sobre esto, porque ustedes saben que al no haber caso, la Corte no se expide. Claro, y por el artículo 205, hacer una ley penal en blanco, ¿no? Hablando un poco de los términos de benevolencia que usted dijo, de que, bueno, hay veces que por ahí se podría justificar, ¿el Poder Ejecutivo en ningún caso podría asignar un comportamiento a este artículo? Cuando yo dije de la mirada benevolente me refería a las 2 primeras semanas, el primer mes, no más que eso, ¿no? Me parece que uno, más allá de que no lo comparta, uno puede entender que en esos primeros tiempos, cuando la incertidumbre era mundial, bueno, uno podría llegar a tolerarlo, ¿no? Pero me parece que ya a 6 meses de que estamos en esto, ya hoy por hoy, en todo caso debería estar en una ley del Congreso, ¿no? El Congreso sí te podría sancionar una ley, estableciendo algún límite y alguna sanción, pero no ya DNU. O sea, para mí la etapa del DNU ya está concluida. O sea, los DNU se debieron terminar en abril. Para mí no hay ninguna razón para que sigamos teniendo DNU. Y hay un tema que no tocamos, que tiene que ver con el federalismo. Yo creo que el gran perdidoso ha sido el sistema federal. Nosotros seguimos esperando que Buenos Aires nos diga cómo tenemos que actuar en Entre Ríos. No sé si se dieron cuenta de eso. Esa es la lógica. Y ya ni siquiera, perdón, ni siquiera es por decreto de necesidad de urgencia. Ahora son decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, ¿no? Esto también lo he escrito, lo he publicado. Es decir, ya ni siquiera, o sea, hubo una primera etapa en la que se desplazó la autonomía provincial a través de un DNU. Ahora ya ni siquiera es por DNU, ahora es decisión administrativa, simple decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Con lo cual, nos guste o no, estamos en un régimen unitario. Nosotros estamos esperando que el gobierno federal nos diga lo que tenemos que hacer. O sea, ya no existe la autonomía provincial. En estos días escuché mucho hablar de federalismo. En realidad, el federalismo se terminó. Para mí, se terminó. ¿Qué ámbito de decisión le queda a las provincias? Ninguno. Ni hablar a los municipios. Ni hablar a los municipios. Ahí aparece una pregunta en el chat, si quieres se la leo yo, de Francisco Zarza, que pregunta, ¿hay algún mecanismo institucional para limitar el poder del Estado Nacional en el interior del país? Bueno, el mecanismo es la norma que debe regir la Constitución, artículo 5º, ¿no?
el artículo 5º es el que nos habla de la autonomía de las provincias. Yo creo que, otra vez, yo detesto que la vida se judicialice, pero yo me imagino que si hubiera alguna provincia que decidiera no acatar lo que le está diciendo el Poder Ejecutivo Nacional, bueno, serán los tribunales federales, antes los que deberá demandar, en este caso quizás si es la provincia deba ser directamente la Corte Suprema, que deberá demandar que se cumplan estos límites, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna consulta para el doctor. Yo quería aportar algo, quería saber la opinión de Martín al respecto, sobre cuál me parece a mí que es el fundamento de que sigan usando a día de hoy decretos. Para mí me parece, y esto lo hablaba con otros compañeros el otro día, siguen utilizando decretos porque el decreto termina en 15 días. Entonces es difícil judicializar algo y presentar algo bien, estudiarlo, redactarlo y presentarlo en un juzgado para algo que en 15 días se te vence y de aquí que lo armás, lo presentás y demás, es muy probable que ya haya vencido y no tenga sentido seguir el proceso judicial. Bueno, acordate que en Argentina, en el año 2001, con el corralito, cuando asume el presidente Duhalde, una de las cosas que sucedió fue que al corralito te lo establecían por decretos de necesidad y urgencia que se renovaban también periódicamente. Entonces ahí, cuando vos atacabas ese decreto para hacerte de tus fondos depositados y que no te dejaban acceder, lo que la defensa del Estado era, bueno, no, pero ese no es el decreto, ahora tengo otro decreto, ¿no? Un poco lo que vos decías. Pero entonces ahí, sobre todo las cautelares que dictaban los jueces federales, decían, bueno, declaro inconstitucional o hago lugar a la medida cautelar contra este decreto y contra todos los demás que tengan similar tenor, no me acuerdo cuál era la fórmula que utilizaban, pero es decir, te habilitaban esa medida cautelar contra las disposiciones de ese decreto y cualquier otro decreto que tuviera el mismo contenido, porque en definitiva lo que pasaba con el corralito era que se prorrogaba en otro decreto, pero con el mismo contenido. No sé si se entiende la idea. Perfecto, muchas gracias. Por nada. Nuevamente, si alguien quiere tomar la palabra, este es el momento. Bueno, entonces, si nadie más quiere hacer alguna pregunta. Me quedó la duda de lo que decía Benjamín por esto de armarse en defensa de la patria. No sé a qué se habrá referido. Creo que es cuando estábamos hablando de la desobediencia civil que lo puso. En línea con la desobediencia civil. Nos queda así la incógnita de lo que quiso expresar. Pero bueno, entonces, si nadie más tiene una pregunta, damos por finalizada la charla. Agradeciendo como siempre al doctor Acevedo Miño, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias a todos los que asistieron y tomaron parte, espero que haya sido provechoso, por lo menos en mi experiencia sí, fue una charla muy productiva, muy entretenida, así que gracias Martín. Muchas gracias a ustedes y siempre a disposición. Bueno, muchísimas gracias Martín, saludos a todos, damos por finalizado. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes.